Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bueno, se acerca la etapa de definiciones. Como decimos siempre con Eduardo, lamentablemente esto lo grabamos miércoles o jueves. Viernes, sábado se están decidiendo las candidaturas para las PASO y ahí veremos qué En pasa. este momento, sábado a la noche, en los juzgados electorales, inscribiendo las listas. En este momento y con todo lo que pasó la semana pasada y esta semana en Jujuy, en el Chaco, realmente se han vivido momentos de mucha dureza, ¿no? Mucha tensión y creo que, sobre todo en el caso de Jujuy, la represión tiene que ser rechazada y repudiada por todos los sectores políticos, incluido, diría, el que pertenece el mismo gobernador Morales. Me parece que el radicalismo no puede mirar para otro lado. Después están las especulaciones que dicen que esto no es improvisado, Sí, que a Morales que fue armado, por un lado por la izquierda trotskista y por el gobierno. Y por otro lado lo que dicen que el mismo Morales le conviene instalar este tema para trascender nacionalmente y ver si acompaña en la fórmula de Cambiemos a Rodríguez Larreta. No lo sé, son especulaciones. Lo que yo digo es que la democracia argentina a 40 años merece más diálogo y menos tiros. Más sentarse a la mesa, a pensar, a buscar conciliar posiciones que a confrontar. Me parece que las demandas de la Argentina requieren eso. Y la verdad, prohibir huelgas, prohibir tomas, prohibir corte de calle, me parece que es más de una dictadura militar que de un gobierno democrático que en este caso puede estar confrontando con la propia Constitución Nacional el derecho a peticionar, ¿no? Pero aparte el concepto es que ganó por amplia mayoría y que entonces con el apoyo del PJ, PJ de Jujuy sí, tienen derecho. Bueno, eso está bien, muy bien que lo aclare, porque la verdad es una cosa insólita, ¿no? Yo creo, el gobierno no sé si puede, desde ya por la tibieza de Alberto no lo va a hacer, no va a intervenir, no va a meter, no tiene mayoría en las cámaras, no lo va a hacer. Pero el Partido Justicialista tiene que ponerse los lienzos y tiene que empezar a decir, en Jujuy no se puede generar una situación de convivencia frente a esta transgresión a los ideales de Perón, de Evita, a la transgresión que ellos significaron frente al statu quo en determinado momento de la historia, ¿no? Yo tengo una vieja frase de un minuto, de algún cómico, en algún programa cómico. No solo algo está podrido en Dinamarca, en este caso en Jujuy, sino que billetera mata galán. Si no, es imposible que avalen este tipo de cosas. Bueno, yo he recibido con las redes algún tipo no de información, sino de testimonio de personas que por 10.000 pesos iban a la movilización, ¿no? Pero no a la movilización en contra del gobierno de Morales, sí, a favor de Morales. A favor. Bien, tenemos hoy un programa distinto, el primer debate que logramos hacer en políticas de Estado entre un diputado de la provincia de Cambiemos o del PRO, de Juntos por el Cambio, no sé cómo se llaman, y un diputado del Frente de Todos en la legislatura porteña. Esperemos que lo que viene sea de su agrado. Primer bloque, ley de alquileres, segundo bloque, política, ¿no? Así es. Bien, vamos con el programa. Tal como le dijimos al principio y se lo adelantamos el programa pasado, era la primera vez que íbamos a tener un debate en políticas de Estado entre un legislador de la ciudad y un diputado, un legislador de la provincia de Buenos Aires, sobre un tema tan candente como hablamos alguna vez cuando vino Manuel Socias al programa, como es la ley de alquileres, qué pasó con esto, qué va a pasar, las quejas de la gente. Bueno, uno de los que participó de esto es el diputado Daniel Lipovetsky, un amigo, y supongo que va a tener para hablar largo y tendido sobre esto, que mucha gente está quejándose muy fuerte, pero no solo propietarios, sino también inquilinos. Gracias. Perdóname, y Manuel Socias
No sé, yo lo escuché la No, otra vez. yo digo, ¿es amigo o no es amigo? Claro que es amigo. Espero que sí. Claro que es amigo, ¿cómo que no es Por amigo? supuesto. Pero al diputado Lipovetsky yo lo conozco hace muchísimos años, es más, creo que fui el primero que lo llevó a la televisión. Así es. Y le tengo que reconocer, y esto lo digo públicamente y lo sostuve permanentemente en mi casamiento, en mis cumpleaños, cuando todos los propios se abrieron de gambas, Ajá. el único que me devolvió una pared, hablando futbolísticamente, fue Daniel. Mira, Y yo esas cosas no me las olvido. no la sabía. Está bueno, está bueno. No me las olvido. Gracias igual, gracias Placer, Manuel. Bueno, ley de alquileres. De alquileres. Sigal, ley de alquileres, qué quilombo. La gente vuela, ¿no? Porque en realidad daría la impresión de que en el sistema de ofertas y demandas hay poca oferta, mucha demanda y muchas especulaciones, ¿no? Pero no sé, vamos a escucharlo a Daniel, a Manuel, que son los que están metidos en el tema, ¿no? ¿Cómo la ves? Bueno, sí, por supuesto que, bueno, primero gracias por la invitación, No. gracias Daniel por tus palabras, es lo que corresponde, siempre hay que ser agradecido, reconocer, y como mismo dijiste, el primer programa de televisión que fui al tuyo, ya pasaron muchos años de eso, pero bueno, la verdad que es así. No, respecto a la ley, a ver, la ley de alquiler está claramente no funcionó, esto hay que reconocerlo, yo ya lo he dicho públicamente, nosotros la debatimos en un contexto muy distinto a este, cuando nuestro gobierno decidió impulsar la ley de alquileres, sobre todo propiciándolo desde un reclamo genuino que venía sobre todo del sector de los inquilinos, que venían planteando ciertos abusos que venían sufriendo desde el punto de vista de una relación de por sí ya desigual entre el propietario e inquilino, y planteaban una ley para tratar de equilibrar varias de estas cuestiones que planteaban. La principal era que en ese momento en los contratos cuando se firmaban se pactaban aumentos entre las dos partes, que en definitiva se los imponía la inmobiliaria o el propietario o el inquilino, y siempre eran por encima de la inflación. Entonces, lo que buscaban los inquilinos, lo que venían las organizaciones de inquilinos que vinieron al Congreso, era que por lo menos el precio pactado se mantuviera, permanente frente a la inflación. Y así fue que la mayoría de los proyectos que se presentaron en el Congreso en ese momento, todos pactaban, todos planteaban una actualización en base a la inflación, algunos en base a inflación y salario, pero todos con un base de un método de actualización. Y después un montón de otras cosas que tenían que ver sobre todo con los costos de ingreso de los inquilinos al momento de alquilar, ¿no? Que son muy altos, porque tienen que pagar las comisiones de inmobiliaria, el depósito, el mes de adelanto, y la idea era tratar de bajarlo, por eso justamente en la ley está previsto que en vez de tener un mes de depósito en vez de tener 2 meses de depósito solamente se puede exigir uno. También el tema de las garantías, que antes se le pedía solamente propiedades, y eso realmente es complicado porque el inquilino está alquilando justamente porque no tiene una propiedad para darla como garantía, y por lo tanto en la ley está previsto que también se puedan incluir recibos de sueldo, por ejemplo. Pero claramente en ese momento de ese debate estábamos hablando de un país donde la inflación era del 20-30% anual. Hoy la ley que está en vigencia, estamos en un contexto donde tenemos una inflación de 3 dígitos, y por lo tanto los precios de los alquileres se han disparado enormemente en base a justamente al método de actualización que se estableció. Más allá de eso, claramente la responsabilidad no es de la ley, sino de la inflación. No hay que generar falsas expectativas, más allá de que la ley la cambiemos, y está bien que el Congreso debate y la corrija, porque acabo de decir de que la ley no funcionó. Nada se va a corregir mientras tengamos una inflación como la que tenemos hoy. Lamentablemente no hay que generar falsas expectativas, y hay que pensar que esto no se va a solucionar hasta que no tengamos un país con menos inflación. Manuel. A ver, yo comparto un poco el diagnóstico. Hay que decir también que la sanción de la ley de alquileres fue un triunfo, en el sentido de sensibilizar a la dirigencia política en la necesidad de pensar ese mercado de alquileres, ¿no? O sea, eso para mí fue un triunfo, que es un triunfo que se lo reconozco a Daniel y a las organizaciones de inquilinos, que fue poner el tema de los alquileres en el centro del debate. También es cierto que la ley no produjo los resultados que esperaba producir. Ahora, no hay ningún estudio que indique que la contracción de la oferta tenga que ver con la ley. Es decir, no hay estudio que establezca una causalidad entre la sanción de la ley y la retracción del mercado de alquileres. Es más probable, Daniel lo sugirió, que el problema que tenga el mercado de alquileres tenga más que ver con la macroeconomía, o con la inflación, o con la brecha cambiaria, con el boom de los alquileres turísticos temporarios. Es decir, se le atribuye a la ley efectos que probablemente no tengan nada que ver con la ley.
Entonces, este dilema de derogar la ley o mantenerla tal cual está es un falso dilema. Lo que hay que asumir es que no produjo los resultados esperados y hay que pensar qué hacer, porque lo que sí puso en el centro del debate la ley de alquileres, y me parece un gran triunfo de ese debate, fue la necesidad de discutir qué hacer con ese mercado cuya realidad impacta en la vida diaria de ¿cuántos? 7, 8 millones de hogares. Entre 8 y 9 hoy yo calculo ya. Bueno, estamos hablando de una dimensión de la vida social muy relevante como para que no se discuta. Eso se tiene que discutir. Ahora está trabado en el Congreso la discusión sobre la ley, pero está mal planteada. No es mantenerla o derogarla. Hay que problematizar el problema. Me parece que eso es fundamental. Ahora, Manuel, se quejan, yo creo que te lo dije la vez que viniste, se quejan los inquilinos que supuestamente eran los beneficiados y se quejan los propietarios, Sí. porque no pueden poner los verdaderos precios a los alquileres. Efectivamente, hay un problema de retracción de la oferta. Yo creo que lo que más perturba a los inquilinos es la retracción de la oferta, es la sensación de tener que ir corriendo a visitar una propiedad e ir corriendo a la inmobiliaria porque estás compitiendo con un conjunto de inquilinos potenciales que están en una situación desesperante. Incluso, digo, leí en estos días hasta gente que alquila por el aviso, por la foto, ni siquiera va en esta desesperación por conseguir. Ahora, yo quería ir a una pregunta a Daniel. ¿Cómo es la actualización que se plantea? Porque estuve viendo en estas horas que más allá de la inflación galopante que tenemos, digamos, este mes empieza el primer año de actualización plena, tengo entendido, desde que se sancionó y promulgó la ley. Lectura periodística que hice, no sé si es exactamente así. Y dice que va a ser mayor a la inflación la actualización. Eso me sorprende porque hay una ecuación salario-inflación, me parece. Claro. No, me pasa que realmente hubo en los medios de comunicación en este proceso de la ley, desde el arranque ya de la ley, ya empezaron a decir cosas que realmente no eran correctas. Okay. Por ejemplo, apenas entró en vigencia la ley, que entró en vigencia en un momento muy difícil de la Argentina, 1 de julio del 2020, plena pandemia. Por eso dicen que se cumplen los 3 años. Claro. Empezaron a decir, al mes ya empezó a decir, la ley fracasó porque los alquileres siguen aumentando. Y la realidad es que la ley nunca buscó bajar los precios de los alquileres. Como acabo de decir recién, la ley buscó equilibrar una relación, pero no fijó precios. La ley no fija precios. No fija precios, esto es claro que los precios se fijan, como decía Manuel, por las condiciones macroeconómicas de la realidad de un país. Por lo tanto, desde ahí siempre hubo una mala comunicación del punto de vista, y lo que vos contás es también una mala comunicación. En realidad, finaliza, es correcto que los primeros contratos que se firmaron con la ley vigente, a partir del 1 de julio del 2020, finalizan ahora porque el plazo mínimo legal era de 3 años. Pero se actualizan todos los años. Entonces, la actualización es anual, todos los años, se actualiza por un índice que es salarios e inflación, un índice entre ambos dos. Por lo tanto, en general la actualización hoy te da en general un poquito menos que la inflación, porque los salarios lamentablemente están por debajo de la inflación. Entonces, los contratos que terminaron su vigencia, si no se los renueva, van a pactarse nuevamente los precios, y el precio que se pacta lo pondrá el propietario. Por lo tanto, ahí seguramente hay propietarios que van a decir, che, yo quiero más que la inflación porque quiero ganar más, porque está también el vecino de al lado que tiene un departamento que se lo alquila a las plataformas turísticas en dólares y por lo tanto ve que gana más. Hay un montón de factores que hoy, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, influyen para determinar los precios, más allá de las condiciones macroeconómicas, y que seguramente va a dar que cuando se repacten los precios van a dar aumentos por encima, pero no tiene nada que ver con la ley, tiene que ver con otras cosas. Hay mucha gente que dice, yo prefiero tenerlo cerrado antes de que... Eso antes de las plataformas, me parece. Me parece que antes de las plataformas. Mira, es válido, digamos, que en definitiva cada uno puede hacer lo que quiera con su inmueble, es una propiedad y por lo tanto puede tenerla abierta, alquilarla o no. La realidad es que hoy, con una condición económica tan complicada, con una inflación tan alta, y además con los precios de las propiedades que en dólares han bajado, pero no tanto, pero el dólar es muy caro, por lo tanto la rentabilidad que hoy tenés como propietario es muy baja en base a lo que vale tu propiedad, hace que mucha gente que se vea no incentivada a ponerlos en alquiler. Y ahí es donde con el proyecto que yo presenté en su momento,
que fue la base del proyecto que se me aprobó, pero no es exactamente el mismo, yo había previsto que haya incentivos impositivos para incentivar la oferta, justamente pensando que podía haber una retracción por estas circunstancias que podrían ocurrir. Lamentablemente esa parte de la ley no tuvo consenso dentro del Congreso, porque esto está claro, hay que decirlo, el Congreso es un lugar donde hay 257 diputados y para que una ley se apruebe nunca lo puede hacer por voluntad de un solo diputado. Por eso cuando dicen la ley Lipovetsky, la ley del Lipovetsky, la ley es del Congreso, que en definitiva para que el texto se apruebe tuvo que tener el consenso y tuvo modificaciones legislativas, algunas que la verdad que yo creía que eran equivocadas, como por ejemplo el método de actualización, que yo había previsto que era semestral y se acordó que sea anual, o yo había previsto que haya incentivos impositivos, que esa parte no tuvo consenso y por lo tanto no fue aprobada, y son cosas que creo que la ley falló, y por lo tanto creo que en el debate que plantea Manuel, coincido que el debate no es derogación o mantención, sino hay un montón de otras alternativas, debería pensarse en incluirla, ¿no? Manuel, ¿y qué se puede hacer, Manuel? Bueno, yo soy partidario de que hay que reemplazar la ley de alquileres por un sistema nacional de alquileres protegidos. Que comparte los elementos que decía... ¿Qué es eso? Un sistema nacional de alquileres protegidos con dos submercados. Un submercado público, de alquileres públicos, articulado a partir de la creación de bancos públicos de vivienda, lo hablamos la vez pasada que vine acá, bancos públicos de vivienda nacionales, provinciales, municipales, ordenar, alinear todos los instrumentos urbanísticos para alimentar ese banco público, es decir, que los gobiernos nacionales, provinciales y municipales tengan un stock de vivienda pública para ofertar, ya sea para poblaciones vulnerables que no pueden acceder a un alquiler de mercado, o para fijar precios de alquiler al resto del mercado. Entonces, un sistema nacional de alquileres protegidos con un submercado público y otro submercado privado, donde, por ejemplo, en tren de aumentar la oferta, uno pueda articular beneficios impositivos para los propietarios que vuelquen sus propiedades al mercado de alquileres tradicionales. Por ejemplo, yo he hecho el cálculo, si uno articulara bien impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales, uno podría garantizarle una suerte de cuota 13 al propietario, es decir, que se le reconozca por la exhibición del conjunto de impuestos y tasas como una suerte de alquiler 13. ¿Okay? O sea que sería un incentivo bastante contundente. Un aguinaldo al revés. Como un aguinaldo al revés. Y después, en el mismo sistema, eventualmente subsidiar parte de la demanda. Determinados grupos poblacionales, acompañarlos sobre todo los costos de ingreso que decía Daniel, que son muy costosos, pero también incluso en Chile existe un subsidio para el alquiler. Chile. Es decir, que es una referencia habitual en nuestra dirigencia política. Chile tiene un subsidio para alquileres. Entonces, articular incentivos a la oferta para aumentar la oferta, con incentivos de carácter impositivos, y incentivos a la demanda con un subsidio orientado a acompañar a los sectores que más le cuesta convalidar los precios de mercado. O sea que vos dirías que el gobierno tiene que poner propiedades para la gente que menos tiene. Yo creo que hay que jugar con dos submercados. El submercado público, tener alquileres públicos, y otro submercado privado donde hay que recomponer la oferta garantizando dos elementos. Primero, la rentabilidad al propietario, es decir, garantizarle al propietario una rentabilidad similar al promedio histórico, que es de 3 puntos de la rentabilidad anual, y eliminar la morosidad del sistema. Yo creo que hay que reemplazar el sistema de garantías propietarias en un sistema de cauciones públicas universales. Porque si uno elimina la morosidad, garantiza una rentabilidad anual similar al promedio histórico, da beneficios impositivos y acompaña la demanda, uno puede restablecer el equilibrio y la armonía. Porque lo que no tiene que ocurrir acá, que eso lo discutimos mucho, es enfrentar pequeños propietarios inquilinos. Eso es absurdo. Es absurdo. Porque en la Argentina no ocurre el fenómeno que probablemente sí ocurre en Europa, sobre todo en Alemania y algún otro, donde hay concentración, los grandes grupos de fondos de inversión tienen miles y miles de propiedades. Eso no ocurre por ahora en la Argentina. Entonces, no tiene sentido confrontar el pequeño propietario que tiene un departamento para completar su renta con un inquilino. Hay que rearmar el conjunto de incentivos que hace que un propietario se anime a ponerlo en alquiler, y hay que reordenar el conjunto de ayudas para que el inquilino pueda pagarlo. Me quedé con una duda. Ya lo hablaste en el programa anterior, pero ¿cómo se integra ese banco público? ¿Cómo se podría integrar? Hay un montón de normativa urbana que uno podría orientarla a acumular stock de vivienda pública. Por ejemplo, la ley de plusvalía que habíamos hablado el otro día. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires hay una ley de plusvalía que le cobra a los desarrolladores que hacen uso de determinado tipo de norma en plata. Nosotros proponemos que eso en vez de plata se pague en metros cuadrados. Las herencias vacantes que van a los estados nacionales, provinciales y municipales, en vez de venderse, se integran al banco público.
los convenios urbanísticos, en vez de pagarse en plata, se pagan en metros cuadrados. Y incluso yo soy partidario de que el Estado, los estados, diferentes niveles, salgan a comprar inmuebles. Lo habíamos planteado para el microcentro, acá en la ciudad de Buenos Aires. Sería muy conveniente para el gobierno de la ciudad salir a comprar inmuebles, porque los compraría a precios de mercado muy convenientes, y podría destinar eso a aumentar el stock de vivienda pública. ¿Cómo lo ves? ¿Te suena? ¿Sabes algo de esto? ¿Lo pensaste? Te pregunto, no tengo a idea. ver, yo te diría que hay algunas cosas que coincido, por supuesto, lo que tiene que ver con los incentivos impositivos para la oferta, estaba en el proyecto que yo presenté, así que partimos de una base de coincidencia en eso. Respecto al tema del alquiler social, de alguna manera, que también tiene que ver con esto, la ley misma que hoy tenemos vigente tiene un capítulo dedicado al alquiler social, porque paradójicamente los alquileres más caros los pagan los sectores más vulnerables de la población. Proporcionalmente. Y porque son generalmente sectores que no tienen posibilidad de garantizar un contrato, que no están en la formalidad y por lo tanto les cuesta mucho, y entonces los propietarios de esas viviendas se aprovechan y les cobran alquileres proporcionalmente más caros que los alquileres formalmente legales. Y por eso nosotros incluimos en la ley un programa de alquiler social. Ahora, paradójicamente, este gobierno no hizo nada para implementar ese programa de alquiler social. En realidad, la política de habitacional de este gobierno para mí fue inexplicable. Tuvo un ministerio de vivienda, o lo tiene actualmente, no sé si sigue siendo ministerio, y la verdad que no vimos que se haya ocupado del tema de alquiler, que justamente es el principal problema que hoy tenemos, porque es lo que más gente tiene, 9 millones de habitantes. Sí vimos que anuncia construcción de viviendas, todo eso vimos que lo hace, pero no se ocupa del tema del alquiler. Se tendría que haber ocupado o haciendo aplicar la ley o cumpliendo con la ley estos programas de alquiler social, por ejemplo, o si no, impulsando cambios en la ley para que realmente mejorara la situación. No hizo ni una ni otra, y hoy tenemos esta crisis, porque realmente tenemos una crisis en cuanto al mercado de alquileres que hay que resolverla. Me parece que las propuestas de Manuel son parte de los debates que hay que darlos en el Congreso cuando se debata los cambios en la ley. Yo tengo la impresión de que en la cultura del argentino medio está la idea de ser propietario, ¿no? Tener el techo propio. Quizás venga del tema de los inmigrantes, la inseguridad que le daba estar en tierras desconocidas. No sé. Ahora, a Europa, y es muy común que la gente alquile. No tengo idea cómo es el sistema, les soy franco. Algo insinuaste vos. No sé si son de grupos inversores, si es del Estado, Bueno, si es una... En Berlín el 85% de los hogares son hogares inquilinos, por ejemplo. Para Claro. Los plazos mínimos legales son hasta mucho más extensos. Acá se quejan de los 3 años, a veces allá son 5 o 6 años mínimos. Bueno, son realidades distintas, ¿no? En la Argentina yo creo que tenemos que volver al crédito, y ahí, digamos, si me preguntás cuál tiene que ser el rol del Estado, me parece un rol más importante que el Estado de alguna manera empiece a poder ofertar créditos hipotecarios para que la gente pueda comprar su vivienda, porque todavía culturalmente somos de los que creemos que tenemos que tener la vivienda propia, y uno lo ve todos los días, ¿no? En mi ciudad, en La Plata, en la periferia, ves un montón de familias de jóvenes que han podido comprar una pequeña porción de tierra muy chiquitita y van juntando peso por peso para comprar ladrillo a ladrillo, como eran otras épocas. Y me parece que de alguna manera culturalmente en la Argentina todavía se vive eso, y por lo tanto, si vos me preguntas a mí dónde pondría el eje de una política de vivienda para nuestro futuro gobierno, si es que ganamos la elección este año, es justamente volver a los créditos hipotecarios, por supuesto incentivados desde el Estado, sin lugar a dudas, más allá de que por supuesto tendrá que haber un rol desde los bancos privados también. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Está bueno. No estoy de acuerdo. Ahora sí, me gusta el debate, me parece absolutamente válido y legítimo. Creo que con la actual estructura de la oferta, una estructura de oferta completamente dolarizada, una política de créditos hipotecarios universal, lo único que hace es convalidar la estructura dolarizada de la propiedad en la Argentina y aumenta los precios. ¿Qué es lo que pasó con los créditos UBA? Que fue una experiencia, una experiencia, bueno, eso es, a mí no me gusta tanto adjetivar, pero digo, fue una experiencia, la adjetivé yo. Por eso, una experiencia probablemente buena para algunas de las familias que recibieron el crédito, malas para el saldo general del mercado. Lo único que hizo fue, quiero que sean 25.000 créditos UBA, lo único que hizo es aumentar los precios de las propiedades. Porque pones a competir a gente por pocas propiedades que aparte están dolarizadas. Entonces, una política de crédito universal, hipotecario y universal, lo que hace es convalidar la estructura dolarizada de la propiedad y además aumenta los precios. Yo sí estoy de acuerdo con políticas de crédito hipotecario, pero tiene que estar calzada
sobre una estructura de oferta diferente. Yo Por creo que ejemplo, hay que salir a movilizar dos elementos que tenemos a disposición, que son la tierra pública y los ahorros de los sectores medios. Estructurarlo en alguna figura jurídica que puede ser un fideicomiso para producir vivienda en pesos accesible para sectores medios. Es decir, apalancar la construcción con los ahorros, el pequeño canuto de la clase media, y completar la brecha entre el ahorro y el precio con un crédito hipotecario, pero calzado sobre esa nueva oferta, que es una oferta que tiene que estar en pesos. Va a ser una política de crédito hipotecario en pesos para esa nueva oferta construida y pensada para comercializar en pesos. no estás de acuerdo. No, me parece que, digamos, no todas las propiedades tienen los mismos niveles de precios en dólares y los alcances. Yo soy diputado de la ciudad, entonces estoy eso, quizás es una visión, afectado por... Exactamente, es una visión muy de la ciudad de Buenos Aires, que es válida, por supuesto, y iba a decir justamente que Manuel era legislador y por lo tanto es válido desde el rol que él ocupa. Pero a nivel nacional me parece que hay otros elementos, por eso yo hablaba de si nos toca hacer gobierno desde la nación, ¿no? Donde tenemos que considerar otras situaciones que no son las mismas. Todavía hay lugares donde, no digo que se venden en pesos, pero que no están en los niveles de dolarización de los inmuebles que hay acá en la ciudad de Buenos Aires. Más allá de eso, creo que en definitiva a veces es difícil imaginar que con lo que plantea Manuel solo alcance. Me parece que hay que pensar en muchas alternativas porque este es un país enorme con muchísimos habitantes y con muchísimas necesidades habitacionales. Así que ahí habrá que pensar en diferentes políticas y creo que una no tiene por qué descartar a la otra. Yo cuando hacía referencia al tema de lo cultural y de cierta resistencia al alquiler, digamos, más allá de las malas experiencias, distintas en distintos momentos históricos, digamos, porque no es un tema solamente de esta coyuntura. Uno se remonta siglo XX y te encontrás 1000 variantes y siempre dificultades para el inquilino. 140.000 viviendas construidas, creo que dice algo así, el gobierno nacional en estos 4 años, yo las hubiera puesto en alquiler. Porque siguen siendo propiedad del Estado, pagás un alquiler, pero en este caso, en mi rol de periodista no soy quien para... No, Daniel dijo una cosa con la que yo comparto. El Ministerio de Vivienda de la Nación, de este gobierno, del próximo, tiene que tener como eje central el mercado de alquileres. Me parece el Ministerio central del mercado de alquileres. O sea, la principal política de vivienda que tiene que tener un gobierno nacional, y si me apurás, los gobiernos provinciales también, es una política de alquiler. Y es, efectivamente, el aspiracional de la vivienda en propiedad es hijo o hija de nuestro estado de bienestar. Y la verdad, y para ser honesto, y para hablar con la verdad y discutir los problemas con la verdad, por varias décadas no vamos a poder satisfacer ese aspiracional de vivienda en propiedad. Entonces, más razones todavía para orientar el presupuesto público, los esfuerzos, la creatividad, la imaginación, las normativas, en pensar en el mercado de alquileres. Porque va a ser ya no un estado intermedio o degradado de habitar, va a ser un estatus permanente en la enorme mayoría de la sociedad. Y no necesariamente eso es menos digno que ser propietario. Si en 4 años se hicieron 140.000 viviendas, fíjate que donde hay 9 millones de inquilinos, está claro que es muy poquito. Muchísimo, Claro. es muy difícil poder responder a esa demanda del Estado. Yo creo que estamos me parece que tenemos que ir Tenemos que ir a un corte. según Vamos a la pausa, yo pensé que se iban a sacar los ojos, no se sacaron nada, parecen 2 minas. Pero vamos a seguir con ellos. Vamos a una pausa y seguimos con ellos dos en temas varios. Pueden redondear y podemos entrar en otros. Sí, son muy amigos. Bien, vamos a la pausa. Amigos los vamos a hacer nosotros, que se están conociendo. Claro, de políticas de Estado, y volvemos con Daniel Lipovetsky y Manuel Socias, hablando de política y de lo que, lamentablemente, porque grabamos el miércoles, no vamos a poder todavía tener quiénes son los candidatos. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro.
Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Intendente Lucas Gui. Bien, el segundo bloque tenía que ver con la política. Aclaramos con Eduardo que esto, bueno, grabamos el miércoles, con lo cual cuando esto salga el sábado ya va a estar Los precandidatos para las PASO. los precandidatos para las PASO, que a veces pierden, como Capitanich en el Chaco. Sí, lógico. ¿No? Para eso están las PASO. A veces pierden. Pero bueno, suponemos que de esto también hay mucha tela para cortar. Algunos podemos tener diferencias con los precandidatos, otros no. Bullrich, Larreta. Quiero aclararte que Capitanich ganó su paso. A ver. 99-1. Ah, la PASO la ganó. interna, claro, Bueno, claro. la interna. Ah, bueno, está bien. Bueno. Paso la ganó. Bueno, sí. Pero cambié, Juntos por el Cambio sacó más votos que no sé cómo se llamaba. Lo mismo que pasó en el 2021. Frente de, no sé, Frente de Todo, no sé cómo se llama El Frente Chaqueño No tengo idea. O sea que Pero no, bueno, ni- Pero ganó, Capitanich ganó su paso. Mirá vos. fue una competencia armada esa, no tenía rival Capitanich, convengamos. Eso corre por cuenta de Daniel. De eso El resultado tendríamos no que hablar también en algún momento de ¿Cómo no? este desastre del Chaco, ¿no? Desastre por la magnitud del crimen y por... Sí, igual te digo, se politizó demasiado Sí, para sí, mi gusto. sí, yo estuve en el Aeroparque, me llamó poderosamente la atención, yo no lo había visto, lo que hablamos con vos. No, la cantidad de gente, yo estuve el miércoles... Durmiendo. No, yo no lo podía creer, digo, ¿qué es esto? Realmente un panorama... Dramático. me acordé, pero plenamente lo que habíamos hablado el día que viniste, ¿no? Con el tema de la gente durmiendo en el Aeroparque. Y lo vi a Figuretti y le dije a mi mujer, mirá quién va ahí. Mi mujer tiene una cierta animaversión con el personaje, pero yo se lo dije cuando había pasado. El doctor Burlando, que parece que se convirtió en abogado de la familia, ¿no? Sí, lo vi. Bien. Política. Hable usted, que es un defensor de Patricia Bullrich. No, bueno, vamos cerrando las listas en el día de hoy, así que, bueno, el sábado. Sí, el sábado. Así que, bueno, la verdad que muchas expectativas para las elecciones de las PASO del 13 de agosto. Creo que tenemos al menos dos grandes candidatos, que son Patricia y Horacio, cada uno con sus propias fortalezas y con sus propias características, pero los dos creo que son grandes candidatos y vamos a tener una PASO realmente muy competitiva. Yo soy un defensor de las PASO como un instrumento para elegir las candidaturas. Creo que es un error en los espacios que creen que hay que evitarlas. Hoy veo que hay mucha presión en el oficialismo para evitarla. Creo que está buena la competencia y que sean los propios argentinos quienes decidan después quiénes van a ser los candidatos de cada espacio político. Y en ese sentido yo creo que Patricia hoy es la dirigente que mejor encarna lo que la sociedad hoy está requiriendo de un dirigente, ¿no? Metabala. No, tiene que ver con fortaleza, con decisión, con también experiencia en materia de seguridad, que es la principal preocupación, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, sin lugar a dudas, más allá de la inflación. La gente hoy en la provincia de Buenos Aires vive con miedo. Tenemos un gobernador que es un verdadero desastre en cuanto a política de seguridad, con un ministro inexistente como Berni, que solamente aparece para las cámaras o para ir a provocar una manifestación de colectiveros en La Matanza, y que en definitiva hace que hoy la gente viva con mucho miedo. Yo lo veo en mi ciudad, La Plata, la gente encerrada, a las 7 de la tarde se encierra, tiene alambres enrollados en la puerta de su casa como si vivieran en una cárcel, y por lo tanto tener una presidenta como Patricia Bullrich, que realmente tiene experiencia en materia de seguridad y tiene muy claro qué es lo que hay que hacer, me parece que es un plus que le va a dar, por supuesto, un gran acompañamiento de la población en la PASO, y creo que va a ser la próxima
candidata a presidente de nuestro espacio, y si Dios quiere en octubre, Mercedes Alberto de los Argentinos va a ser nuestra presidenta. No, puedo no estar de acuerdo yo, porque usted no estuvo de acuerdo antes, ahora no estoy de acuerdo yo. Bueno, Sí. está muy bien. Yo tampoco estoy de acuerdo. Bueno, somos dos entonces. Pero bueno, él no opina de esos- porque es periodista. De eso se trata. No, yo la en algunas democracia. cosas que dijo él sí estoy de acuerdo. Ah, Vamos, mirá ya qué cuando bien. me toque le voy a hablar. Qué bien. Me interesa saber, me Manu- interesa saber qué. No es lo de Patricia, que la conozco mucho, Sí, yo tanto también. como 40 y tantos años. Mira. Sí. Hemos Manuel. hecho mucha picardía juntos también. Ah, bueno. Eso para otro programa, eso déjenlo para otro programa. Bueno, Bueno, yo estoy abocado a la definición más local de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos discutiendo hoy un armado electoral junto con Lamens, Leandro Santoro, Juan Manuel Olmos y el resto de las organizaciones del Frente. De todo, con la expectativa de poder conformar una lista de unidad que dispute, que prometa un cambio de raíz del modelo de desarrollo urbano de la Ciudad de Buenos Aires, tratando de configurar una alternativa real de poder en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo sosteniendo de que 16 años son suficientes acá en la Ciudad de Buenos Aires y que está agotado el macrismo acá. Que acá en la Ciudad de Buenos Aires está agotado el macrismo, entonces estamos muy metidos en lo distrital. En lo nacional, nosotros estamos a la espera de que los dirigentes, la conducción de nuestro frente resuelvan si hay pasos o si no hay pasos. A mí me gustan las pasos en general, soy amigo de las pasos, creo que en determinadas circunstancias son más útiles o menos útiles, pero eso en todo caso a mí me queda muy lejos, eso lo discute la conducción de nuestro frente. Pero a mí el escenario electoral nacional me gusta pensarlo no tanto en la coyuntura de las candidaturas, de la rosca, me interesa pensarlo, y esa es la discusión que me parece que hay que proponer a los argentinos, es Argentina tiene 10, 15 años muy venturosos hacia adelante si logramos destrabar a la política. Yo creo que estamos en un empate hegemónico en la política. Si logramos destrabar ese empate, Argentina tiene grandes oportunidades para desarrollarse por la energía, por los alimentos y la economía del conocimiento. Argentina tiene muy buenas posibilidades de desarrollo en un contexto global que va a demandar el talento argentino, los recursos argentinos. Entonces me parece que lo que hay que tratar es de destrabar la política. Espero que estas elecciones sirvan para destrabar la política. Y poner a nuestro país en la senda del desarrollo, que hace ya demasiados años que estamos en un estancamiento bastante complejo y que creo que explica los niveles de desafección ciudadana que se expresan en el acompañamiento a Milei, etc. cuando decide trabar la política, ¿de qué hablas? No, me parece que hay que destrabar, hay que generar una nueva mayoría completamente legitimada electoralmente y que tenga la posibilidad de desarrollar su programa de gobierno, atendiendo estas oportunidades que tiene la Argentina hacia adelante, ¿no? Con Ariel dimos en llamar a este programa Políticas de Estado porque pensamos que algunas cosas deberíamos ponernos de acuerdo las distintas fuerzas políticas, 4, 5 ejes, 6, 7, los que den, que nos permitan pasar los 4 años del ciclo constitucional, digamos, de renovación de autoridades. No siempre que nos pongamos de acuerdo la vamos a invocar, lo decía muy bien Daniel cuando se refería a la ley de alquileres. Ahí hubo, tengo entendido, un consenso, un mix entre las distintas fuerzas. Y no siempre, pero bueno, nos la bancamos todo. En todo caso, lo bueno o malo, y incluso las correcciones que hay que hacer, me parece que hay que pensar así. Me parece que hay puntos que deberíamos intentar pensar de común acuerdo y después, bueno, construir esas mayorías que permitan darle un rumbo por un tiempo, ¿no? Me parece. Coincido, yo creo que ahí el gran debate, más allá de las voluntades de los oficialismos, también es el gran debate cuál es el rol de la oposición. Yo voy a dar el ejemplo de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, nosotros, acabo de decir, soy absolutamente crítico de la gestión de Kicillof y hablar de su ministro de la Inseguridad de Berni, ¿no? Pero así todo, nosotros como nuestro bloque en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, los proyectos del presupuesto que envió Kicillof los votamos todos, los acompañamos todos. ¿Por qué? Porque entendemos que es un instrumento que tiene que tener el Poder Ejecutivo para poder gobernar. Después podemos criticar cuando gobierna mal, pero creo que el instrumento había que dárselo y se lo dimos. Como hemos votado muchísimas iniciativas que mandó el gobernador, algunas que no estábamos tan de acuerdo, pero insisto, creíamos en ese concepto desde el punto de vista de una oposición que tiene que tener razonabilidad y ser razonable.
Me parece que ese modelo también debería aplicarlo la futura oposición. Si nos toca hacer nosotros oficialismo, lo debería aplicar el Frente de Todos, o como se quiera llamar. Y si nos toca hacer nosotros, repetir lo que hicimos en la provincia de Buenos Aires también a nivel nacional. Me parece que esta es la clave, porque si no, en definitiva, esto se transforma en una especie de al fútbol, Boca River o Racing Independiente, para que no se enoje Ariel. Y en definitiva no es así, sino que tenemos que buscar los puntos en común. Y ahí está bueno el modelo de la ley de alquiler, es que en definitiva, primero, el que hace se equivoca, porque en definitiva, peor era no hacer nada. Lo hicimos, nos salió bien, hay que reconocerlo. Me parece que también está en base de la nueva destrabar la política, que reconocer cuando uno se equivoca. Me parece que está la clave, porque la gente te ve como que los políticos estamos fuera de la realidad, y la verdad que no estamos fuera de la realidad, y la mejor manera de decir, che, en esto le pifiamos. Pero por el otro lado, me parece que la clave de las políticas de Estado depende más de que la oposición, a quien le toque ser, entienda que en definitiva la gente eligió al otro espacio político y que hay que darle la derecha en cuanto a las iniciativas, por más que a uno no le gustan, expresando las críticas, pero en definitiva también entendiendo que la que fija la política es la que la gente eligió con su voto. Yo comparto esa lectura, creo que un poco lo que decía Daniel, la clave de eventualmente pensar en la posibilidad de tener política de Estado es partir de la base que probablemente algo de razón haya en el adversario, ¿no? Y también reconocer la propia impotencia o el propio estupor frente a algunos dilemas, conflictos, complejidades de la época. Lo de la vivienda es un ejemplo perfecto de que los paradigmas tanto del peronismo como del mercado no resuelven por sí mismos el problema habitacional, y hay que avanzar en soluciones más creativas, pensar fuera de los dogmas, poner en crisis nuestra propia certeza. Me parece que eso es lo que necesita, la política para destrabarse. Discutir los temas tal cual vienen dados, ¿no? Como decía Cristina, sin beneficio de inventario. Es decir, los problemas están y hay que acometerlo y tratar de resolverlo. Yo con los compañeros siempre jugamos con la idea de hay que construir una suerte de épica del pragmatismo. Convertir el pragmatismo no en una cosa gris, opaca, mezquina, sino al contrario, es la actitud de agarrar los problemas tal cual vienen y tratar de resolverlos. No rodearlos con folclore, no rodearlo con efemérides, sino agarrar y resolverlos. Aparte muchas veces con cierto ideologismo que no se contacta con la realidad del momento, ¿no? Uno aborda los problemas con su mapa de valores, con su universo de ideas. Ahora el desafío tiene que estar puesto en agarrar el problema y resolverlo, porque si hay algo tiene nuestra democracia en los últimos años, y que es producto también de la lógica con la que se hace política en los últimos años, es que no produjo resultados. Por lo menos no produjo todos los resultados que nuestro pueblo espera de la política. Entonces, por eso el divorcio, la desconfianza. Por eso Milei. También hay que decir a la gente que no hay soluciones mágicas, que la globalización no es un instrumento que diga con eso. Es un delirio. El problema de la Argentina, que los problemas de Argentina son graves y que ningún gobierno, gane quien gane, lo va a poder resolver inmediatamente. Sí me parece que el gran desafío del gobierno que le toque, espero que sea el nuestro, es marcar una hoja de ruta, decir, mira, nosotros vamos hacia acá y en este proceso vamos a tomar estas decisiones, que muchas van a ser seguramente difíciles de tomar, pero que en definitiva nos van a llevar a este lugar. Si no somos claros con eso, no vamos a poder hacer los cambios que realmente la Argentina necesita. Me parece que lo que nos faltó es eso en nuestro gobierno, marcar claramente cuál era el objetivo y llevar adelante políticas para llegar a ese objetivo. Nunca lo logramos. Y en definitiva nos llevó a que en definitiva la gente nos dio la espalda en la elección del 2019. ¿Y por qué Milei? Yo creo que Milei expresa justamente el enojo de la política, pero también hay una cosa que hay, el enojo de la gente con la política, pero también yo creo que es un poco injusta ese enojo en la generalidad. ¿Por qué digo? Porque en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de los últimos 20 años gobernó el peronismo durante los últimos 16, digamos. En definitiva, los problemas que hay en la provincia, digamos, no podés responsabilizar igual a Vidal que a todos los gobernadores que tuvo el peronismo o el kirchnerismo, si querés, durante los últimos 20 años. Me parece que las responsabilidades no pueden ser iguales. Entiendo que nos tenemos que hacer cargo de lo que nos tocó a nosotros en 4 años, pero hubo quienes gobernaron durante 16 y realmente no hicieron nada para cambiarlo. Me parece que en ese marco hay cierta tendencia a meter todos en la misma bolsa y creo que no todos tenemos las mismas responsabilidades. Yo creo que los 4 años de Macri fueron lo suficientemente trágicos en términos de resultados como para
que parte del enojo que se expresa en el voto de Milei también es responsabilidad de esos 4 años de macrismo. Por supuesto, comparto que un poco la responsabilidad es compartida. Yo soy, por supuesto, tengo mi mirada, tengo mi posicionamiento político. Creo que el gobierno Macri fue un gobierno que puso a la Argentina en una situación crítica y al Estado lo desguarneció de herramientas, de instrumentos para afrontar la pandemia, la guerra, la sequía, que hizo que, bueno, que nuestro gobierno tampoco pudiera producir los resultados a los que nos habíamos comprometido en el 2019. Ahora, que la gente se aferre a un discurso casi psicótico, delirante, como el de este... Es un fenómeno global también, ¿no? Sí, claro. Es un fenómeno global. Pero Berlusconi se murió, yo qué sé. Igual también Sí, es cierto que no se profundizaron esas ideas, ¿no? Porque cuando en definitiva vos ves, yo he visto reportajes a Milei de hace unos años, un año, donde él decía, por ejemplo, que el rol del Estado solamente debe ocuparse de la justicia y la seguridad. Él de alguna manera estaba reconociendo que el Estado no tenía que intervenir ni en salud pública ni en educación pública. En ese momento, con esas notas, los periodistas tenían que haber hecho eje en esas declaraciones de Milei y nadie lo decía. Claro. Recién ahora se empieza a profundizar, entonces empezamos a ver que Milei empieza a plantear, por ejemplo, que la venta de órganos o cuestiones que la gente ya empieza a darse cuenta que en definitiva no es que es un candidato que solamente propone la dolarización, sino que viene arrastrando una serie de propuestas que van en contramano con lo que piensa la mayoría de los argentinos, ¿no? Porque en definitiva creo que la educación pública y la salud pública son conquistas de los argentinos, que creo que la mayoría de la población no está dispuesta a entregar. Por supuesto que sí está dispuesta y está queriendo que funcione mucho mejor, ¿no? Porque sobre todo la educación, realmente hoy funciona muy mal. Sí, yo creo que no hay que asustarse con Milei, lo que hay que poner es la política a resolver problemas. Cuando la política vuelva a resolver problemas, los Milei van a ser expresiones minoritarias. No hay que asustarse. Lo que sí hay que tomar nota de eso y poner a la política a resolver problemas. Yo con los Daniel del mundo me siento cómodo sentarme en una mesa y discutir los problemas. Probablemente en muchos temas no estemos de acuerdo y probablemente yo le reconozca algunas ideas a Daniel y él me lo reconozca a mí y avanzaremos. En la medida que nos podamos sentar a resolver problemas, los Milei van a hacer notas de color de las elecciones. ¿Y qué haríamos, Daniel, con el tema del endeudamiento? Pues yo creo que es un condicionante, bueno, quizás excede a tu rol, pero alguna opinión de tipo genérica. ¿Qué se puede hacer con este tema del endeudamiento? Básicamente que tenemos, y eso sí es resultado de gestión Macri, digamos, en la Argentina, ¿no? Este nivel de endeudamiento, sobre todo el último periodo. Sí, primero recordemos que cuando nosotros asumimos, teníamos al país en default, ¿no? Digamos, veníamos con un montón de condenas, que el país había sido condenado, sin resolver. No, para recordar algo gráfico, nada más de un ejemplo de ese momento, la fragata Libertad no podía salir a navegar por el riesgo de que sea embargada e incautada por los juicios, las condenas que había recibido el país. No entremos en debate si eran legítimas o no, porque en definitiva fueron jurisdicciones que en su momento los gobiernos asumieron, incluido, por supuesto, que el gobierno del peronismo, digamos, también, y por lo tanto, y recibimos las condenas, y por lo tanto había que resolver un nivel de endeudamiento que ya teníamos en ese momento. Entonces no es que recibimos un país desendeudado y Mauricio Macri lo endeudó. Realmente el problema de la deuda externa de la Argentina viene desde hace mucho tiempo. Recordemos en su momento cuando Alejandro Olmos hablaba del juicio de la deuda externa, seguramente Ariel debe recordarse también, de esa época, y los problemas de la campaña del 83 y hasta el 85, no el pago de la deuda. O sea, el problema de la deuda externa en la Argentina viene de hace mucho tiempo. Me parece que... Queda un minuto. Bueno, listo. Por lo tanto, para responderte, me parece que la clave es, en definitiva, lograr estabilidad macroeconómica, crecimiento económico, así vamos a poder, y no requerir más endeudamiento. Con eso vamos a poder empezar a resolver el problema de la deuda en la Argentina. Manuel, un minuto, el último. No, bueno, el tema de la deuda, como todos los otros temas, van a tener que ser discutidos y rediscutidos en el nuevo marco político, el nuevo contexto político. Va a requerir que, otra vez, nos sentemos a abordar el problema objetivo que representa el endeudamiento de la magnitud que tenemos. Eso lo vamos a tener que resolver políticamente porque no hay magia posible para hacer si no es discutiendo y poniendo de acuerdo en un sendero que nos permita, como decía Daniel, dar cuenta de una obligación que la Argentina tiene en tanto Estado y que vamos a tener que honrar. Bueno, ahí le pusieron un cartel.
porque usted está grande. No Estoy grande. No se acuerda. Entonces, gracias a ambos. Gracias a ustedes. Gracias. No esperaba Gracias. tiros, pero Bueno, vamos. evidentemente estuvieron muy delicados. Vamos entonces ahora al video del puerto, que se trata de una iniciativa que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, logístico, donde participó. Y la cuando gente volvamos va a ser con las listas armadas y toda la Por historia, ¿no? supuesto. Candidatos, ¿Y cuándo volvemos? Y volvemos la semana que viene, el sábado que viene, por 7 Somos, Cava, AMBA y los Somos regionales. Por 517 de Flow y también por YouTube. Pásela muy bien, gracias por permitirnos entrar en su casa y ojalá podamos repetir un debate como este, donde la gente no se saque los ojos y hable de política de Estado. Chao. Aquí estamos por una alegría inmensa de poder concretar esto que es mucho más que un stand en una exposición. Estamos, por suerte, exponiendo el management logístico, la exposición aquí, donde hemos podido acudir en equipo. Estamos Tecplata, está la Zona Franca, estamos el puerto entero trabajando en equipo y mostrando lo que puede dar como solución integral para la logística nuestro hub portuario, nuestro centro concentrador de actividades logísticas. Tenemos muelles de altísima calidad para recibir los barcos más grandes del mundo. Tenemos galpones especialmente preparados para recibir las cargas más importantes. Tenemos terminales portuarias que tienen las capacidades más modernas de la República Argentina. Tenemos accesos viales y ferroviarios de altísima calidad. Y bueno, tenemos una zona franca pegada, alambrado de por medio, con lo cual podemos dar muchas soluciones en ese sentido. Así que bueno, estamos aquí para que nos vengan a visitar, para que sepan lo que tenemos, pero también para que invitarlos a que vengan a nuestro puerto, quienes tengan interés y que vislumbren que este centro portuario puede darles la solución que están necesitando. Así que muchas gracias y bueno, a disfrutar la feria. Junto con el Puerto de La Plata, la Zona Franca y Tecplata, la cual represento, estamos participando de este evento con mucho entusiasmo. Cada vez damos más importancia y más relevancia dentro del sistema portuario nacional La Plata como un nodo logístico y una instalación de la más alta calidad para poder impulsar la competitividad de la Argentina hacia el mundo. Las condiciones de navegación, la posición estratégica del Puerto de La Plata y las condiciones técnicas superiores que tiene Tecplata con sus grandes inversiones que se han realizado en los últimos años permiten un nivel de asertividad de las decisiones de los empresarios argentinos para participar a través de Tecplata en el concierto comercial internacional. Esa es nuestra participación acá. Mi nombre es Juan Pablo Trujillo y les doy la bienvenida a este evento. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Roberto De Sotti. Estoy en representación de la Zona Franca de La Plata. Ya han escuchado las manifestaciones tanto de José Lojo, presidente del puerto, como de Juan Pablo Trujillo en cuanto a las bondades del puerto en Tecplata. Y nosotros, como Zona Franca, estamos orgullosos de poder integrar este equipo que resulta indispensable para la importación y exportación desde esta región en donde nos toca jugar. Estamos muy contentos. Fue una exposición, una feria muy interesante donde pudimos ver a otros actores, pero yendo a nuestra unión, consideramos que son las herramientas más importantes que el comercio exterior dispone en esta región y en el país. Lo celebramos y esperamos estar en muchos eventos más para mostrar las capacidades que nosotros tenemos para esta actividad.